Ya para terminar con la lección de hoy, vamos a ver unos sistemas de dedos bastante especiales que se conocen como sistemas lineales. Estos sistemas lineales de dedos en realidad tienen muchísima relación con los sistemas lineales que nosotros vimos en álgebra lineal, como mencionamos al inicio de la lección. Así que no dejes que la estructura de la forma explícita de los sistemas lineales te confunda. En realidad es lo mismo que antes, nada más que con funciones. Muy bien, entonces vamos a decir que un sistema lineal de E2 de orden 1, lo de orden 1 va a ser muy importante, son sistemas que simplemente tienen esta estructura de aquí. Entonces vamos a ir viendo poco a poco los elementos que aparecen aquí. Entonces lo que nos dice esta forma explícita es que primero vamos a tener las derivadas, las primeras derivadas de manera explícita. Entonces aquí vamos a tener a x1, aquí abajito estaría x2 y así sucesivamente hasta x sub n'. Muy bien, ese es el primer elemento que tenemos que considerar. El segundo elemento que tenemos que considerar es que además de esas primeras derivadas, tienen que aparecer estos términos de aquí. Estos términos de aquí lo único que nos están diciendo es que vamos a tener a todas nuestras variables, a todas nuestras funciones incógnita x1, x2 y así sucesivamente hasta xn sin derivar, y cada una de ellas va a estar acompañada por un coeficiente que posiblemente dependa únicamente de la variable independiente t. Muy bien, entonces voy a señalar aquí. Para el caso de la última derivada, de la última ecuación, el término va a ser muy parecido, un coeficiente que acompaña a x1, luego un coeficiente que acompaña a x2 y así sucesivamente hasta que lleguemos a x sub n multiplicado por su coeficiente correspondiente. Muy bien. Entonces, si te fijas, esta es la estructura que le da la linealidad a este sistema. Entonces, si pensamos en cada una de estas ecuaciones por separado, lo que tendríamos es una edo lineal. Si nada más tuviéramos una función incógnita. Aquí es lo mismo, es la misma idea, pero en vez de tener una sola función incógnita, tenemos n funciones incógnitas. Muy bien. Y ya para finalizar, el tercer elemento que tenemos que considerar son estas funciones f sub i que van a estar del lado derecho y que van a depender de t. Entonces vamos a tener f sub 1 de t, f sub 2 y así sucesivamente hasta llegar a f sub n de t. Perfecto, entonces esos son los tres elementos. Estos son los tres elementos que hay que considerar para los sistemas lineales de dedos de primer orden. Las derivadas de manera despejada, digamos. En segundo término, la parte lineal, es decir, las funciones x sub i sumadas y multiplicadas por coeficientes. Y finalmente, un lado derecho, unas funciones que dependen de la variable independiente. Perfecto. Toda esta formulación explícita se puede escribir de manera muy condensada, de manera muy elegante, de la siguiente manera, de una manera vectorial. Entonces, para la primera forma vectorial, lo que decimos es, aquí en el primer elemento del lado izquierdo vamos a pensar, aparecen las primeras derivadas, la derivada de x1 y así hasta xn. Muy bien, entonces todos esos elementos los podemos acomodar en un solo vector, el vector de las primeras derivadas vamos a pensar. Luego aparece un signo menos en cada una de las ecuaciones del segundo elemento, ponemos un menos, y posteriormente para este segundo elemento observamos que pues lo podemos ver como un producto punto,
un producto punto entre los coeficientes a sub i j con un vector, el vector de las funciones incógnita, porque aquí aparece x1, luego x2 y así hasta xn, y en la última ecuación, por ejemplo, también podemos ver a x1, x2 y así sucesivamente hasta x sub n. Muy bien, entonces ese producto punto, como aparece en cada una de las ecuaciones, pues lo que hacemos es formar una matriz, la matriz de los coeficientes, y vamos a multiplicar por el vector de nuestras funciones incógnitas. Muy bien, y esa es la parte más complicada. Ya para el tercer paso o el tercer elemento de nuestro sistema, pues simplemente acomodamos a nuestras funciones f sub i en otro vector, lo acomodamos en otro vector. Y así de una manera muy sencilla tenemos una ecuación vectorial con derivadas. Así que ya la forma vectorial 2 es acomodar o simplificar todavía más esta notación y decimos, bueno, el primer elemento es en realidad un vector, lo pongo como vector. El segundo elemento, este de aquí, es una matriz por un vector. Pongo una matriz que lo voy a llamar A y voy a multiplicar por un vector que le voy a llamar X. Y finalmente, pues vamos a tener nuestro vector del lado derecho de las funciones f. Así que ahí lo ponemos. Y ya, eso es todo lo que tenemos que hacer.